Hoy nos acompañan tres colectoras, somos un grupo, ¿cómo que cuatro? En el panel, cuatro conmigo, un grupo que nos dedicamos a compartir experiencias de lecturas y vivencias sobre libros de naturaleza para niños, niñas y adultos. Nos acompañan tres panelistas: Catalina Mequis Rosas, socióloga, escritora e ilustradora de libros infantiles, que trajo su barra. Manuela Montero, diseñadora, ilustradora y docente, también trajo su barra. Y Francisca Silva, nuestra querida Pancha, artista visual e ilustradora. Bueno, antes de empezar quisiera que cada una nos contara un poco a qué se dedica, profundizar un poco en su currículum para que nos cuenten qué hacen en su diario vivir. Perdón. Hola a todos. Bueno, como dijo aquí mi querida Luz, soy Pancha, soy artista visual, ilustradora y también tengo un proyecto llamado Alapa, que es una librería enfocada en la literatura infantil y para en todas las edades en realidad. ¿Breve? ¿Luz? ¿Sí? Bien. Súper bien, gracias. Manuela, ¿nos cuentas? Hola, hola a todos, muchas gracias por venir. Bueno, mi nombre es Manuela Montero, yo soy diseñadora gráfica, ilustradora y también docente. Me dedico más que nada a hacer proyectos que tengan que ver un poco como con divulgación científica, proyectos que tengan que ver con patrimonio y también hacer muchas clases. Hago clases en distintas universidades, en las escuelas de diseño. Gracias, Manuela. Catalina, por favor. Hola, lo primero que quiero decir es que yo soy colectora. Nosotros somos un colectivo de mujeres que nos dedicamos, cada una profesionalmente, al ecosistema del libro. Algunas escriben, otras ilustran, otras investigan, otras median libros. Y lo que les quería contar, que como colectora estoy muy orgullosa de nuestro grupo, porque no somos una organización formal, pero sí somos un colectivo que, teniendo metas en comunes, nos juntamos cada 2 semanas a hablar de libros que tienen que ver con naturaleza y en especial de libros infantiles. Y realmente como grupo hemos sido testigos de la fuerza que puede adquirir un tema cuando se comparte con otras personas que aman lo mismo que uno. Y nada, como mensaje quería dar eso, que es muy importante agruparse, juntarse para discutir y para disfrutar en conjunto lo que uno ama. Como que uno termina queriendo más lo que uno quiere cuando es en grupo. Y yo, dentro de colectoras, o sea, como les decía, todas las colectoras nos dedicamos a los libros y yo me dedico a escribir y a ilustrar libros infantiles. Y además hago clases de arte y ecología en colegios, trabajando fundamentalmente lo que es el concepto del diario de naturaleza. Eso. Gracias, Cata. Bueno, sí, iba a presentar a las colectoras, pero ya Cata nos profundizó un poco más, así que, bueno, la idea es conversar un poco sobre qué significa crear libros para niños, niñas y jóvenes sobre naturaleza. Entonces, quisiera que aquí las tres colectoras que hoy nos acompañan nos cuenten un poco sobre su proceso creativo, ¿no? ¿Qué las llevó a crear libros para las infancias inspirados en la naturaleza o que tengan o aborden temas de la naturaleza? No sé cuál quisiera comenzar. Francisca. Bueno, a mí me cuesta un poco responder esa pregunta porque autora como tal no soy, aunque sí he trabajado en libros y en ilustración, pero sí lo que puedo decir que desde hace ya varios años ilustro por un tema de la empatía hacia los animales.
Posiblemente mi trabajo como rescatista de animales que están en situación de abandono me ha llevado a que la ilustración vaya también por esa misma senda. Por tanto, mi manera como de vincularme con la naturaleza ha sido de entablar como un diálogo en cierta manera horizontal con ellos para poder que otros humanos conecten con ellos. Entonces, en mucho de mi camino, que en parte también olvidé decir en mi presentación, que es algo fundamental, que lo voy a decir, es que ayudo a las palomas. Entonces también han sido parte fundamental lo que es hoy en día mi ilustración. Ayudo, las rescato, libero o les doy un lugar de cobijo. Gracias, Pancha. También, bueno, en esta misma línea vemos que lo que inspira a cada creador y creadora viene de diferentes lugares. En este caso, Pancha nos habla precisamente del rescate, ¿no? Del rescate y el amor por estas, en particular por las palomas. Entonces, ahí vamos recopilando como líneas de inspiración, ¿no? O sea, y Manuela, ¿qué nos puedes contar? Yo creo que el camino hacia la representación de la naturaleza viene un poco como desde la infancia, como a mí siempre me han gustado los animales, como las narrativas que tienen que ver con mundos naturales, pero más específicamente empecé a meterme un poco en esa área desde la ilustración en general, cuando descubrí un poco la ilustración botánica, de ahí la ilustración científica y específicamente con los libros infantiles me tocó hacer un proyecto junto a Matías Guerrero, que es biólogo, y ahí yo saqué mi primer libro de naturaleza para infancias con la editorial Escrito con Tiza. Y un poco partió desde ahí. Yo creo que también la voluntad un poco de trabajar estos temas es sobre todo desde hacer muchas clases en posgrado y darse cuenta de que hay algo que falta ahí de repente generacionalmente, sobre todo en la gente que crece en entornos urbanos, de esa desconexión, ¿no es cierto? De creer que la naturaleza es otro lugar que no es acá y que nosotros no somos parte. Entonces creo que trabajar un poco eso es importante y yo creo que a través de la ilustración y la representación sobre todo, en el fondo la visualidad, uno puede llegar a entablar estos diálogos o por lo menos a provocarlo. Eso. Manuela ha abordado un tema súper importante. Trajo a la mamá para que la aplaudiera. Ah, no. No, que tiene que ver con la trayectoria lectora, ¿no? Que también, y de ahí tal vez surge esta idea de que la naturaleza viene en nosotros desde el nacimiento, ¿no? Desde el vientre materno, ¿no? Así como la lectura viene desde el cuarto mes de gestación, cuando este feto empieza a descubrir y a escuchar el mundo, también empieza con este contacto con lo natural y de ahí cómo se teje y se siembra este camino de contacto para que perdure durante la vida, ¿no? Y de la importancia de que sea desde los primeros años y cómo no es algo apartado de ti, ¿no? Sino que tú también eres parte de ese ecosistema, uniéndolo un poco con lo que decía Pancha. Gracias, Manuela. Cata, cuéntanos un poco. Bueno, volviendo a colectoras, no hay una carrera que uno pueda estudiar para hacer libros de niños, ¿no es cierto? Uno podría decir que uno puede estudiar literatura o ilustración o arte, pero no hay una carrera. Entonces, algo que es común en todas las colectoras es que cada una tiene su profesión, cada una se dedicó a muchas cosas distintas antes de llegar a hacer un libro infantil. Y al final yo creo que lo que a todas nos ha movido a hacer libros infantiles es un poco las experiencias que tuvimos en la infancia de experiencia en la naturaleza. Y en mi caso en particular, bueno, yo estudié sociología, algo nada que ver, pero siempre dibujé mucho. Tuve el privilegio de poder vacacionar en lugares donde voy a tener un contacto muy libre con la naturaleza. Yo creo que eso me marcó mucho, tener la experiencia de la aventura en la naturaleza, como de esa aventura que uno
Uno cree que puede parecer algo maravilloso, pero igual tenía un poquitito de susto porque te puedes caer, te puedes mojar, te puede hacer una herida. Yo creo que eso me marcó mucho en mi cariño por la naturaleza y por otro lado, desde pequeña me acuerdo que mi mamá nos pasaba una hoja y nos hacía como aprovecharla al máximo. Como que nos decía ya, en esta hoja tienes que dibujar todo lo que puedas. Y además nos hacía llevar registros, como diarios de vida o diarios del verano o del paseo o de la experiencia que fuésemos teniendo. Entonces yo creo que eso fue muy marcador para mí. Y después, bueno, trabajé como socióloga, pero tuve la oportunidad, viví en Coyhaique muchos años, 6 años, y allá la ilustración era como una herramienta para ir registrando y conociendo lo que iba observando. No sé, pues veía un pájaro bonito afuera de mi casa, o el fin de semana me tocaba ir a un bosque en otoño y veía un hongo y lo dibujaba, qué sé yo. Y en esa práctica empecé a trabajar haciendo clases con jóvenes y con científicos y científicas acerca de justamente cómo podemos retratar cada uno la naturaleza. Y en esa experiencia, perdón si me estoy alargando, en esa experiencia me di cuenta que había pocos libros de naturaleza que tuviesen el tono adecuado para esas edades, para jóvenes y niños. Y de hecho hay estudios que dicen que, claro, el 80% de los contenidos de los libros educativos tienen que ver más con la naturaleza de otros países. Y eso me motivó mucho a empezar a dedicarme a sacar mis propios libros de naturaleza. Gracias, Cata. Sí, creo que además toca un tema muy importante que tiene que ver precisamente con que el vínculo con la naturaleza también tiene que ver con un mediador o una mediadora que te lleve, ¿no? Como que aunque tú estés rodeado, igual necesitas este puente de alguna forma que una la naturaleza con el lector o el explorador de la naturaleza, el colector de la naturaleza. Y en ese sentido, quisiera que habláramos un poco sobre precisamente estas acciones de fomento, ¿no? De animación a la lectura, de fomento al lector que de alguna forma uno hace cuando crea obras, ¿no? En el caso de ustedes y en el caso particular de la literatura infantil y juvenil, además de la creación no termina ahí, ¿no? Cuando se publica el libro, sino que después viene como este proceso del fomento de cómo acercar estos libros a los lectores, finalmente, ¿no? Lectores y lectoras que van desde la infancia, pero que todos nosotros y nosotras somos claramente apasionados y apasionadas por los libros de literatura que supuestamente son hechos para las infancias, pero que son transversales. Claro. Y en ese sentido quisiera preguntarles cómo es ese proceso, ¿no? ¿Cómo han hecho este vínculo de fomento a la lectura un poco a través de sus obras o de otras y con qué actividades, ¿no? Como para que lo hablen de las dos maneras. Sí, o sea, yo creo que hay tantas maneras de como aproximar estos libros, pero sí yo creo que tienen que ser siempre desde el centro, que son la infancia misma. Siempre creo que es el foco de nutrir el asombro. Yo creo que en particular estos libros tienen esa mirada muy honesta en también demostrar algo del mundo, aunque sea un pedacito pequeño, pero que sea relevante. Y lo que yo creo que también... Ay, se me fue la idea. Pero lo que yo creo que importante quería como retomar, que es poner en el centro de la infancia, y como tú decías, Luz, lo transversal, que la infancia no también es solo un espacio y tiempo, también tiene un territorio que es móvil, que incluso nosotros que estamos aquí, la mayoría somos adultos, también tenemos que permitirnos entrar ya en ella. Tenemos que permitirnos entrar porque también están los niños que tienen que conectar. O sea, los libros están, sí, pero somos también nosotros los que podemos hacer esa conexión tan relevante de aproximarlo. No solo como de un aspecto como de lo formal del libro, o también a veces que están regidos como por una práctica como más como de la información, sino de conectar como con la emoción que tiene el libro, que a veces necesita de ese adulto que tiene que entrar en ese territorio que es
precioso, porque incluso yo lo puedo ver en mi trabajo de cómo ellos conectan tanto que sienten que dicen que pueden ser más por una pasión de ellos que por sus niños o niñas, pero yo digo que ahí está, o sea, ahí está, es tan vital que estén ellos presentes y vibrando con esa emoción que le está dando el libro, porque evidente que la van a contagiar, o sea, sin duda lo van a hacer, porque el libro es emoción, son emociones, son muchas, no es una, no es el libro de tales emociones, no, atraviesan muchas y en la naturaleza la están. Y eso quería como, yo sé que van a apuntar más ustedes. Manuela. Bueno, igual para complementar un poco lo que dice la Pancha, yo creo que es súper importante o sea, desde lo que haces tú, Pancha, indicar que en cuanto a actividades concretas de fomento lector, bueno, la Pancha es librera, tiene un espacio maravilloso que se llama Alapa, y ahí en el fondo, no sé, con el Ale han hecho cosas increíbles, desde talleres, cuentacuentos, encuentros, lanzamientos de libros. O sea, si que hablamos de fomento lector, yo creo que ahí ya la Pancha ha hecho una pega muy, muy importante. Yo creo que todas las colectoras están de acuerdo conmigo. Eso, bueno, para complementar lo que dijo la Pancha, porque no lo dijo ella. Y respecto un poco del fomento lector o actividades, yo personalmente, no sé, yo lo vivo, lo he vivido con mis hijos. Y yo creo que un poco pensar que la lectura puede empezar también desde muy, muy chicos. Me ha pasado mucho de que mucha gente piensa que los libros hay que cuidarlos mucho o que no hay que comprarle libros a niños chicos porque los rompen. Y yo creo que eso es un error. Yo, por lo menos, desde que mis niños eran muy chicos, o sea, 6 meses, incluso desde antes del año, yo les leía y compraba libros y veía libros que eran adecuados para ciertas edades, no sé si están los libros de cartón. Entonces, yo creo que considerar que la lectura no es algo que se inculca en alguna edad específica o que empieza cuando entran al colegio, es importante para mí. Eso es como fundamental. Y de hecho yo creo que eso ha ayudado mucho a que mis hijos en el fondo sean lectores o que no se tomen la lectura como una tarea, sino que como una actividad que de verdad disfruten. Bueno, y desde ese punto de vista también un poco cómo acercarlo hacia la naturaleza. Yo creo que todos estos libros que nos hablan, por ejemplo, igual hay libros que no son para niños pero que son súper interesantes para los niños, como las guías de campo. La guía de identificación de especies. Yo he visto que a los niños les fascina porque tiene unas ilustraciones maravillosas y en el fondo conocen a las especies que están como cerca de ellos. Entonces tampoco como encasillarse de que hay libros solo para niños o libros solo para adultos, sino que hoy en día hay una oferta muy grande de libros muy transversales, justo lo que conversábamos recién, y yo creo que es pura curiosidad nomás, como meterse, investigar y no sé, y cada vez que uno pueda regalar un libro, hacerlo. Yo por lo menos cada vez que puedo, para un cumpleaños o algo así de un niño, trato de regalar libros porque creo que es como un tesoro, eso, como desde mi perspectiva. Bueno, nosotros siempre conversamos y analizamos libros de naturaleza que son en su mayoría informativos, que son libros que en el fondo no necesariamente, o sea, que no tienen una final, o sea, que no son de ficción, sino que tratan acerca de la realidad. Y tradicionalmente como que a nosotros, por lo menos a mí, yo era muy lectora y siempre leí historias. Y se vinculaba como la entretención con una historia de ficción, que tuviese un personaje, que tuviese una aventura, qué sé yo. Sin embargo, los libros informativos de naturaleza también son muy entretenidos, muy llenos de... O sea, pueden ser muy fascinantes para un niño o para una niña.
Y los libros de naturaleza yo creo que se hacen en Chile pueden ser activados por los papás, no sé si los que están acá son apoderados o son profesores o son bibliotecólogos. Creo que es muy útil si uno sale del aula con el libro, lo moja un poco, lo embarra un poco, lo ensucia y acompaña a los niños a la experiencia de vivir la naturaleza al aire libre y usar al libro como un compañero más en esa experiencia, en esa excursión, en esa exploración. Yo creo que las actividades como fuera de un lugar cerrado son muy importantes y ese lugar como ese afuera, como dijo Manu al principio, no tiene que ser la cima de una montaña o el borde de una playa, ¿no es cierto? También puede ser el jardín de la casa, el parque, algún parque de Santiago, la plaza de la escuela. Y en el fondo, lo que yo creo que, y la invitación que me gustaría hacerles es a eso, que uno puede activar los libros de naturaleza llevándolos a la afuera con los niños. Porque ese tipo de actividades de mediación yo creo que son fundamentales. Y también como tratar de transmitirle a los niños que esta educación que nosotros tuvimos disciplinar del arte por un lado, con la ciencia por otro lado, en los libros informativos de naturaleza eso se une y funciona maravillosamente. E invitarlos a ellos a experimentar la naturaleza de esa misma manera, como uniendo esas disciplinas. Integra, sí. Súper, bueno, creo que tocaron tres temas súper interesantes. Quisiera como redondearlos pensando precisamente en el concepto de infancia, ¿no? Que nos basamos en que también la producción de libros, en particular de libros informativos, también está muy anclado al concepto que tenemos de infancia, ¿no? También reconociendo al infante que es lector desde los primeros años de vida y que en ese sentido puede acercarse a las obras sin ningún problema, porque es un sujeto de derechos, es un ciudadano, ¿verdad? Un sujeto pensante que además tiene la posibilidad de tener autonomía y que hay obras que son hasta para bañarse, para morder y que de ahí en adelante hay una trayectoria lectora, ¿no? El otro punto interesante creo que está ligado al asombro, ¿no? A la idea del asombro que las tres lo tomaron de alguna manera, en el sentido en que también ese fomento lector viene ligado al asombro, al decir que incluso a la contemplación, ¿no? Al asombrarse con la naturaleza que nos rodea en el diario vivir y que tal vez estos libros de informativos abren a detallar eso que de pronto uno no ve en el colo cotidiano, ¿no? Y te liga al asombro. Y finalmente, cómo naturalizar ese acercamiento, valga la redundancia, a la naturaleza y a los libros, ¿no? Como que es algo del diario vivir y que viene desde que está en la casa y que somos quienes más nosotros los adultos que tenemos la responsabilidad de ser ese ejemplo, ¿no? Así que eso, para avanzar un poco en la conversación y yéndonos también por este camino de los libros que también ya comentaba Cata, pensando un poco y aterrizando en Chile, ¿cómo ven esa producción nacional de libros, de literatura, de informativa, literatura infantil y juvenil ligada específicamente a los libros informativos en el país, ¿no? Diríamos un poco los que hemos estado ahí un poco estudiando, trabajando diariamente con libros, que hay como un boom creciente de libros informativos, de además editoriales independientes, bueno, grandes editoriales, pero también de editoriales independientes, y lo que se llama estos libros que son como informativos, narrativos, poéticos, sonoros, libro álbum, que combinan muchos libros. Entonces, ¿cómo los ven? ¿Qué opinan de lo que está pasando hoy en Chile frente a este tipo de libros más ligados a los libros informativos y de naturaleza? Bueno, yo creo que lo que está pasando es fascinante. Y es fascinante que incluso que aquí, que están ustedes escuchando, hay que apoyar. Porque la industria, todas las editoriales necesitan también del público, también para sostenerse. Y lo que están haciendo las editoriales nacionales, las independientes, están elaborando libros yo siento como de un aspecto como que ya no tenemos nada que envidiarle a los extranjeros, a las grandes editoriales como Juventud, Calandraca. Hoy en día están sostenidas con ideas muy propias y de territorio que no tienen que estar mirando hacia afuera. Antes como que siempre se miraba cómo estaban elaborando
como el lenguaje de lo que estaban elaborando afuera, pero hoy en día tenemos un lenguaje, tenemos algo que es propio también de la naturaleza, lo mismo que pasó como, no sé, ahora las Panamericanos con el FIU, que hizo una conexión espontánea también con las personas. Las aves tienen algo que, no sé, que como que en la poesía atraviesa mucho todo el territorio chileno. Y las editoriales chilenas, yo creo que hay algunas que están haciendo jugadas muy... que siento como que están en un precipicio, pero que a mí personalmente me encanta que lo hagan, que se arriesguen. Si alcanzamos, ojalá quisiera mostrar uno de esos libros que toman como un lenguaje que no es como el aspecto lineal, tienen un cruce de cuento, una parte de reflexión, una parte informativa, juegan contigo, no te están llevando como de la mano, sino que te están diciendo, piérdete un poco y encuéntrate en el libro, encuéntrate con otra edad que puede ser la naturaleza, incluso como la infinidad que dice también Luz, que no son aspectos como lejanos y no que están contemplados aquí en el ahora, que podría ser como el caminito de un caracol o los hongos que también están tan presentes en el tejido de todos nuestros ecosistemas que ya pronto se viene. Entonces son editoriales que están en sintonía con lo que pasa en nuestro territorio. Pero sí quiero decir de nuevo que para que suceda eso y que se sustenten y que sobrevivan, o sea, no que estén en estado de sobrevivencia, sino que puedan vivir y puedan proseguir con estos proyectos, es que todos y todas los apoyemos. Porque entre más apoyemos, más riesgo y más proyectos van a surgir. Bueno, yo tengo una opinión muy parecida a la de la Pancha. Ella sabe más sobre, en el fondo, cantidad y producción de libros informativos, pero también siento que han ido creciendo en Chile. Y un poco lo que señalaba Cata respecto a su experiencia en la infancia, de que la mayoría de los libros de naturaleza que nosotros leíamos cuando éramos chicas no eran de acá, no eran de nuestro territorio. Entonces, claro, si uno conocía fauna, por ejemplo, uno sabía que existía el zorro rojo, que existían los venados, que existían como animales, pero que están básicamente en el otro hemisferio. Y uno empatizaba mucho más con esos animales quizás que con los que tenemos acá. O sea, yo no sé si... ahora se está sabiendo mucho más, ¿no es cierto? Pero no sé, la cantidad de felinos silvestres, por ejemplo, que tenemos en Chile, la cantidad de diversidad de aves, la cantidad de diversidad también de fauna marina. Hay tortugas marinas en Chile, como que todas esas cosas, yo siento que son temas que recién se están tocando, que son necesarios para también hacer un poco esta tarea de empatizar con la naturaleza en la medida que yo la conozco. Me interesa, ¿no es cierto? Y si me interesa, la protejo y ahí en el fondo un poco plantar esa semillita de la conservación también a través de estos libros informativos. ¿Cómo puedo complementar? Bueno, lo que decía Pancha y Manu es verdad, como este boom que estamos viendo de libros de naturaleza en Chile es maravilloso. Y es muy interesante pensar que el año 2016, por ejemplo, se publicó un estudio que hizo Juan Luis Celis con Javiera Díaz, que estudiaron, bueno, que la Silvi también participó, que estudiaron libros educativos y, claro, justamente ese estudio decía que el 80% de las especies que se mencionaban eran del extranjero, pero probablemente si se hiciera ese estudio hoy... no sería tan así, claro. Y por otro lado, para complementar lo que estaban diciendo ustedes, chicas, creo que a mí me gustaría relevar como la labor que ha tenido también el Estado de Chile en el fomento de los libros de este tipo, porque realmente somos muy privilegiados. Hay fondos de creación, pero también el Estado es el comprador principal, ¿o no?, de libros en Chile. El Estado, para que las personas, los niños y las niñas en las escuelas tengan a su disposición los libros y estén disponibles en el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas,
el Estado es el que compra, y ahí hay una labor increíble de los profesionales que incluyen este tipo de libros en estas listas. Y claro, ¿y por qué pasa eso? Porque estos libros tienen mucho que decir o tienen mucho que aportar a una serie de problemáticas que, bueno, yo creo que en este festival se han discutido muchísimo, que es la crisis climática, la crisis de biodiversidad, el tema de los recursos naturales. Nosotros somos un país que basa su economía en los recursos naturales, entonces, ¿cómo nos enfrentamos al manejo de esos recursos, etcétera? Eso podría aportar a cómo veo la situación de los libros infantiles en Chile. Gracias, Cata, Pancha, Manu. Sí, tal vez aquí solamente para reunir, es como ver cómo hay sincronía, a veces muy afortunada entre los actores del ecosistema del libro, ¿no? Si pensamos que los lectores y las lectoras están en el centro, pero claro, ahí hay otros actores que pasa desde los creadores y creadoras que se arriesgan a hacer libros de pertinencia territorial, pero también editoriales que apuestan y que creen en estos proyectos, que editan estos proyectos y que después el Estado u otros actores, nosotros mismos como lectores, compramos esas obras y ahí hay un círculo virtuoso. Entonces, claro, y que tiene que ver con arriesgarse, con hacer pertinencia territorial, con lo que ya hablábamos, o con poner al lector en el centro, con no hacer libros como tal vez los que uno leía un poco más enciclopédicos, sino que también que le hablan e interpelan al lector y lo hacen más cercano, ¿no? Y a propósito de libros, y ya que vamos cerrando esta mesa tan entretenida, podemos quedarnos aquí hablando horas, ¿no? Que es lo que hacemos en nuestras sesiones colectoras, pero para que no nos vayamos sin sus recomendaciones, les pedimos aquí a las tres invitadas que nos recomendaran a nosotros 3 libros, ¿no? O 2, los que puedan recomendar, que consideren que son importantes para empezar o seguir o crear este recorrido lector para acercarnos a la naturaleza. Así que, bueno, terminemos con estas 3 recomendaciones. Cata, empieza. Ya, yo parto. Perdón. Ya, yo escogí 2 libros. Parece que me equivoqué porque no escogí 2 libros chilenos, pero bueno. Escogí 2 libros que tienen que ver con la aventura, que tienen que ver con la conservación y que tienen que ver con el diario de naturaleza, que es algo que para mí es muy fascinante como herramienta de conocimiento. Y por un lado elegí Sofía viaja a la Antártida, ahí me lo tenéis, Manu, que es este libro que es muy grande y que es de la aventura maravillosa de una niña que viaja desde Australia hasta la Antártida. Y la gracia de este libro, que a mí me fascina, es que es como una bitácora hecha por ella, con dibujos hechos por una niña. Tiene datos científicos, pero también tiene cosas divertidas, como la cantidad de ropa que te tienes que poner para salir al aire libre en la Antártida. Como tiene harto humor. Y está complementado, tiene dibujos, pero también imágenes. Por ejemplo, acá les muestro esta serie de imágenes de icebergs con distintas formas y a qué le parece que se parecen, como lo típico que uno hace cuando mira las nubes, ¿no es cierto? Y que uno es capaz de ver un dragón, un elefante. Bueno, algo que me gusta mucho de este libro, que lo conversamos, traje 2 libros de los que hablamos en nuestras sesiones. Algo que me gusta mucho de este libro, perdón, no dije nada de lo que tenía anotado en el torpedo. Está hecho por Alison Lester y publicado por la editorial Le Carré Sur, es una editorial venezolana muy importante. Y algo que también me parece fascinante del libro es que este viaje realmente existió. O sea, la autora, que en el libro tiene la voz de esta niña, hizo este viaje. Entonces, yo creo que eso como que se logra notar en el libro, que fue una experiencia real y ella logra como transmitir esa emoción de ver el vacío, la cantidad de colores de blanco, de, no sé, tener la oportunidad de ver a los pingüinos saltando al agua. Y lo otro que creo que es importante destacar es que, claro, es un libro hecho por una mujer, pero que también la protagonista es una mujer. Es algo que es bien importante, o sea que hoy en día somos conscientes de que es importante, pero si uno mira muchos libros antiguos eso no ocurría. En general
el protagonista era un hombre o el científico era un hombre, y en este caso acá la protagonista es una mujer y la científica que lidera la expedición también lo es. Eso, este libro yo lo recomiendo muchísimo, me gusta mucho. Después traje otro libro que es mucho más pequeño, porque también como que a veces está la idea, ¿no es cierto?, de que como que a los niños les gustan los libros grandes y vistosos, pero no es así, porque también los libros pequeños, uno con los libros chiquititos como que genera un tipo de intimidad distinta, y si uno le lee un libro chiquitito a un niño, es como que esa experiencia es única, es como un abrazo, y es como que te da la sensación de que solamente tú lo pudieses ver, ¿no es cierto? Y este formato también es muy práctico porque uno lo puede meter en la mochila, llevar a cualquier lado, leer en cualquier situación. Quería destacar eso del libro, que se llama Plasticus Maritimus. Plasticus Maritimus. Desde el título ya uno puede ver que la autora es una genia que está jugando con el humor para hablar de una especie, que en realidad no es una especie, sino que es el plástico que contamina el mar. Que es una tragedia hoy en día, pero la autora, que se llama Ana Pego, que también es una exploradora y una gozadora de las costas de Portugal, ella es portuguesa. Ella es una exploradora, ¿por qué? Porque ella se define como una beachcomber, una persona que recorre las playas recogiendo plásticos, rastrillando plásticos, y en esos viajes y en esas exploraciones y recolecciones de plástico, ella se va dando cuenta como de los distintos tipos de plásticos que existen, las distintas formas que van adquiriendo cuando el plástico se va desarmando, etcétera, etcétera. Y lo que hizo ella fue hacer lo que me gusta a mí de este libro es que en el fondo el libro es el fruto de un proyecto que se llama Plasticus Maritimus, que consiste en que ella recolecta estos plásticos y después los exhibe de distintas maneras para generar conciencia acerca del consumo de plástico que tenemos hoy en día en el planeta. Y es un libro, como ustedes pueden ver, con dibujos que son relativamente simples, que uno si los mira dice, oye, yo también lo podría hacer. Que está hecho con lápices de palo, muy consciente, como se nota que no usó plumones ni nada contaminante ni nada hecho de plástico. Y en el fondo ya va explicando de una manera muy lúdica la producción de plástico, hace cuánto que existe, para qué lo usamos y cómo viaja este plástico. Bueno, y este libro es como una historia del viaje de este plástico a través del mundo, en el mar. Eso. Esos dos libros me gustaría recomendar. Muchas gracias, Cata, por tus recomendaciones. Editorial Tangerina, que es una editorial también portuguesa. Manuela. Ya, yo traje 2 libros también que cuando me pidieron escogerlos, a mí se me ocurrió preguntar de primera fuente, ¿no es cierto? Y entonces le pregunté a mis hijos y mi hija Olivia me recomendó estos 2 libros. Y lo entretenido es que los dos están conectados un poco en su temática, porque los dos hablan si bien no son libros chilenos ni hablan de fauna chilena, sí hablan de temas transversales como que son universales, como es el tema de la evolución, ¿no es cierto? Y un poco de cómo se formó este planeta. Entonces, el primero se llama Cuando las ballenas caminaban, que es este libro que está acá. La autora es Aina Bestart, que es española. Ah, no, perdón, me estoy confundiendo. Ese era el segundo. No, Cuando las ballenas caminaban es de Douglas Dixon y Hannah Bailey, que es la ilustradora. Y me parece que este libro es interesante. ¿Cómo? Porque en el fondo de lo que habla es que los animales que existen hoy día hace millones de años no eran así, o eran muy distintos. Entonces, a mí en lo personal siempre me pareció fascinante esta idea de que lo que conocemos ahora no es nuevo, sino que lleva años haciéndose o formándose, y de alguna manera todos venimos un poco desde un lugar común. ¿Ya? Todos los seres vivos venimos desde un lugar común y creo que eso es interesante conocerlo. Entonces, este libro habla de conceptos científicos,
no sé, que pareciera ser que son muy, de repente, difíciles de entender, como la taxonomía o el árbol de la vida, pero creo que lo ilustra muy bien, es un libro muy bonito, además las ilustraciones son preciosas y el diseño también. Para mí una de las cosas centrales sobre los libros ilustrados para niños es que tienen que tener buen diseño, ¿no es cierto? Y tienen que tener ilustraciones de buen nivel, porque igual en el mundo editorial yo creo que nos encontramos un poco de todo, pero estos libros también destacan por esa calidad. Entonces, nada, como que va hablando, por ejemplo, habla de cuando las serpientes tenían patas, cuando las ballenas caminaban, que las ballenas que conocemos ahora, yo no sé si ustedes saben, pero venían de un antepasado común que era una cosa parecida como a eso, como a un pequeño ciervo ratón que andaba, ¿no es cierto?, en la tierra y que por temas de competencia se fue cada vez más acercando hacia el mar y finalmente se convirtió en lo que son un poco los cetáceos que conocemos hoy en día. Eso por un lado, como el primer libro para recomendar, y el otro es Paisajes Perdidos de la Tierra. Cambiar la imagen. Ya. Paisajes Perdidos de la Tierra, este sí es de Aina Bestar, que es una autora española. Ella es la autora y la ilustradora de este libro. Este libro lo hizo de todas maneras en colaboración con el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y habla acerca de la evolución de nuestro planeta, ¿no es cierto? Desde las distintas eras geológicas y, por ejemplo, de los distintos períodos y también, insisto, con unas ilustraciones maravillosas. Yo creo que una de las cosas que más llama la atención de este libro son, por un lado, también los elementos como novedosos de descubrir. Por ejemplo, tiene por ahí unos papeles especiales que en el fondo nos llevan o sea, a medida que descubrimos con información, también descubrimos con la materialidad. Entonces, eso para mí también es muy importante en los libros informativos y creo que ayudan a como absorber este entendimiento, este conocimiento de una manera distinta. Esas son mis dos recomendaciones, sobre todo también porque acá en Chile creo que hay poca producción de estos temas, siendo que, y eso lo conversábamos con mi familia antes de venir, el tema, por ejemplo, de los dinosaurios y el tema de la paleontología en Chile. Yo creo que es un tema muy poco visto. Yo, de hecho, no conozco ni un libro de dinosaurios chilenos que sea para niños, sí conozco como las típicas enciclopedias, pero creo que es algo que sería interesante como de explorar también como temática, la prehistoria en general. Muchas gracias, Man. Con Pancha terminamos las recomendaciones, gracias. Bueno, hay uno de Amanuta que tiene sus años, Rescate Jurásico, que habla de... pero es el libro, así que hay que hacer más. Bueno, mis recomendaciones, mi cuaderno de haikus de la María José Ferrada y Leonor Pérez. Quise traer este libro porque aproxima la poesía, el poema de origen japonés, que el haikus, que son 17 sílabas en 3 versos que van combinados en 5, 7 y 5 sílabas. Es un ejercicio que lo invita a hacer este cuaderno que, como decía la Manu, la materialidad aquí no es azarosa. Tiene algo que está pensado, está elaborado así como el formato de la Antártida, es horizontal, te invita a como observar la materialidad de las hojitas de la Aida. Y en este te invita, como un diario personal, íntimo. Y el haikus lo invita a todos, no es el poema que no está lejano, está cercano. ¿Y por qué está cercano? Porque está entre nosotros. Es
contemplar y detenerse a observar la naturaleza y captarla en palabras, en 17 sílabas. Este es como el ejercicio. Y la María José Ferrada es una maravillosa mujer que ha enseñado en distintos lugares de Chile a que los niños y niñas se aproximen a la poesía de este tipo. Y en esa misma como inclinación del cuerpo, observando quizás este mismo caracol, que quizás está caminando por acá porque la lluvia podría estar todavía ahí presente, no la queremos traer, no, pero se siente en el aire, es que en el bosque de lo diminuto también está esta manera en cómo tenemos que nosotros estar observando, pero también interactuando con la naturaleza, en el sentido de que no somos dueños, no están bajo nuestro sometimiento ningún animal, ni una especie, ningún ecosistema, y que los ecosistemas que están presentes son tejidos, redes que nos sostienen. Es tanta su fragilidad que si ellas la dañamos, nosotros nos dañamos. Este libro nace a partir de una exposición de arte. Entonces también es lindo lo que genera la Sol Undurraga y Mujer Gallina, y también su editora Marcela Fuentealba, de invitar a hacer un libro también que no es lineal, tiene cortes informativos, tiene cortes de un cuento, de un invasor, y tiene esta invitación a reclinarse y observar, detenerse y contemplar y asombrarse. Eso. Muchas gracias a las tres. Bueno, muchísimas gracias Pancha, Manu y Cata por todas estas recomendaciones. Quedamos aquí ya con los bolsillos, vamos a quedar con los bolsillos mal porque uno quiere ir a comprarse inmediatamente estos libros. Así que muchas gracias. Bueno, para conocer estas y otras recomendaciones los invitamos al Instagram de Colectoras de la Naturaleza. Ahí nos pueden seguir el trabajo que hemos hecho, las reseñas que también hemos realizado. Y bueno, también invitarlos al picnic de libros que vamos a tener en la parte de allí, del jardincito, ¿verdad? Para que también puedan conocer algunos de los libros que trajimos ahí como colectoras. Y bueno, agradecerles y muchísimas gracias también por su presencia, por acompañarnos, y un fuerte aplauso a nuestras panelistas. Muchas gracias. Buena tarde.